Bien, hola a todos, bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Hoy vamos a estudiar el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido del modo indicativo. Bien, vamos a recordarlo porque en las clases iniciales los estuvimos estudiando. Bien, empecemos entonces. ¿Puedes ver el documento? Sí. Sí, Ok, perfecto. Bien. Entonces, recordemos que el pretérito perfecto de indicativo se utiliza en español para expresar cursos de acciones pasadas cuyo principio y fin no se concretan. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Con el pretérito perfecto nos referimos a esas acciones pasadas que no tienen un inicio ni un fin específico, no son concretos. Asimismo, el pretérito imperfecto nos sirve para recalcar la continuidad o la regularidad de una acción del pasado. Veamos un ejemplo. A Rubén le encantaba el fútbol. Se pasaba el día corriendo detrás de la pelota. Entrenaba con su equipo los martes y los jueves. Su madre le reñía constantemente porque siempre estaba dispuesto a jugar un partido con sus amigos, pero nunca tenía tiempo para hacer los deberes. Veamos el uso del pretérito imperfecto del indicativo en español. El pretérito perfecto en español se emplea para describir una situación en el pasado. Por ejemplo, a Rubén le encantaba el fútbol. También lo utilizamos para relatar rutinas del pasado o cursos de acción pasados que se repiten. Por ejemplo, entrenaba con su equipo los martes y los jueves. Su madre le reñía constantemente. También usamos este tiempo verbal para señalar cursos de acciones pasadas que se prolongan en el tiempo y cuyo comienzo y fin no se concretan. Por ejemplo, se pasaba el día corriendo detrás de la pelota. Y para describir cursos de acciones pasadas que mientras ocurren se ven interrumpidas por una nueva acción puntual, la cual debemos expresarla en pretérito indefinido. Por ejemplo, mientras entrenaba con su equipo, se lesionó el tobillo. Sí, repasemos entonces. Mm, el uso del pretérito perfecto de indicativo en español es el siguiente. Primero, lo usamos para describir una situación del pasado, como el ejemplo que dábamos, a Rubén le encantaba el fútbol. También lo usamos para relatar rutinas del pasado o cursos de acción pasados que se repiten. Por ejemplo, entrenaba con su equipo los martes y los jueves o su madre le venía constantemente. También lo usamos para señalar cursos de acciones pasadas que se prolongan en el tiempo y cuyo comienzo y fin no se concretan. Por ejemplo, se pasaba el día corriendo detrás de la pelota. Y también lo usamos para describir cursos de acciones pasadas que mientras ocurren se ven interrumpidas por una nueva acción puntual. Recordemos que esa acción puntual debemos expresarla en pretérito indefinido. Por ejemplo, mientras entrenaba con su equipo, se lesionó el tobillo. Bien. Ahora vamos a ver la conjugación del
pretérito perfecto de indicativo. Veamos entonces, para conjugar un verbo en pretérito imperfecto, lo que debemos hacer es tomar la terminación de los verbos en infinitivo, ar, er o ir, y añadir la correspondiente según el pronombre, como ya vamos a ver en una tabla. En la tabla, veamos por ejemplo, yo hablaba, o yo aprendía, o yo vivía. Veamos entonces primero la conjugación del verbo hablar. Yo hablaba, tú hablabas, él, ella, usted hablaba, nosotros, nosotras hablábamos, vosotros, vosotras hablabais, ellos, ellas o ustedes hablaban. Veamos ahora el verbo aprender. Yo aprendía, tú aprendías, él, ella, usted aprendía, nosotros aprendíamos, vosotros aprendíais, ustedes aprendían. Y por último, veamos la conjugación del verbo vivir. Yo vivía, tú vivías, usted vivía, nosotros vivíamos, vosotros vivíais, ustedes vivían. Bien. Veamos ahora la conjugación irregular de algunos verbos en pretérito imperfecto. Vamos a ver los verbos ir, ser y ver. Fijémonos entonces. Yo iba, tú ibas, ella iba, nosotros íbamos, vosotros ibais. Veamos con el verbo ser. Yo era, tú eras, ella era, nosotros éramos, vosotros erais. Y por último el verbo ver. Yo veía, tú veías, él veía, nosotras veíamos, vosotros veíais. Bien. Oh, nos falta esta partecita en la que vemos la conjugación de los verbos con las personas, ellos, ellas o ustedes. Podemos decir, ellos iban, ellas eran o ustedes veían. Bien, ahora vamos a ver un pequeño video en el que nos explican un poco más el pretérito perfecto. Permítanme un segundo, por favor, ya les comparto pantalla. Hoy, en el blog para aprender español, vamos a estudiar un tiempo verbal del pasado que es el pretérito imperfecto. Comenzamos con la formación de los verbos regulares, que es muy fácil, creedme. Tenemos los verbos que terminan en ar y los verbos que terminan en ir. Para ar vamos a utilizar, por ejemplo, el verbo hablar. Y veis que las terminaciones son aba, abas, lo veis aquí, ¿verdad? Bien, pues vamos a hacer el verbo completo. Por ejemplo, yo hablaba, tú hablabas, él hablaba,
Nosotros hablábamos, vosotros hablabais y ellos hablaban. Para ir, las terminaciones son ia, ias, ia. Vamos a elegir el verbo comer. Yo comía, tú comías, ella comía, usted comía también. Nosotros o nosotras comíamos, vosotros, vosotras comíais, ellos, ellas, ustedes comían. Fácil. Pero sí, hay algunos irregulares, pero muy poquitos. Aquí vamos a destacar ser e ir. Y aquí los tenéis. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais y ellos eran. Y para el verbo ir, pues yo iba, tú ibas, él, ella, usted iba, nosotros, nosotras íbamos, vosotros, vosotras ibais, ellos, ellas, ustedes iban. Quería destacar aquí también el verbo ver, porque a veces da un poquito de quebraderos de cabeza. Así que atención, en el verbo ver vamos a mantener la E con la V, ¿eh? Mantenemos V y solamente vamos a retirar la R para crear el verbo. Por eso será como podéis ver aquí. Yo veía, tú veías, él, ella, usted veía, nosotros o nosotras veíamos, vosotros, vosotras veíais, ellos, ellas y ustedes veían. O sea que la única particularidad es que mantenemos la E. Ahora, ¿cuándo lo usamos? Los usos del pretérito imperfecto son muy importantes. Es un tiempo del pasado que se usa en las siguientes ocasiones. Número 1. Circunstancia o contexto para otra acción. Y aquí veis dos ejemplos. El comienzo de dos circunstancias o contextos para otras acciones. Estudiaba cuando algo ocurrió. Iba en mi bici y entonces pasó un coche. Vemos que estudiaba e iba en bici son circunstancias de otra acción que va a ocurrir o que ocurrió. Lo usamos también para hablar de acciones habituales, frecuentes, que se repitieron en el pasado. Por ejemplo, siempre iba a la biblioteca o cada semana viajaba en tren. También lo usamos para hablar de descripciones sobre diferentes cosas, acciones, situaciones, cosas, lugares. Ejemplos. Mi colegio era grande. O antes no había tanta tecnología como ahora. Importante esto. Hablamos de un contraste entre antes y ahora. Entonces, con pretérito imperfecto siempre vamos a describir otra época, por ejemplo. Es muy frecuente usar este tiempo para hablar de la hora y de la edad en el pasado, porque son muy circunstanciales. Cuando tenía 20 años, viajaba mucho, o eran las 10 de la mañana cuando me llamaron. Hay un uso muy particular que es una fórmula de cortesía en el presente. Atención, aquí no hablamos del pasado. Podría ser en algunas circunstancias en el pasado, pero se puede utilizar como fórmula de cortesía en el presente. Y aquí tenéis un ejemplo muy claro. Quería un café con leche, por favor. ¿Y ahora? ¿Quieres continuar practicando? Bien, ahora vamos a realizar algunos ejercicios en los que vamos a practicar el pretérito perfecto indefinido. Vamos entonces. Bien. Vamos entonces, primero vamos a realizar estos ejercicios con los verbos regulares. Vamos al número 1. Siempre
Partíamos Sí, nuestro almuerzo con los demás. bien, siempre compartíamos nuestro almuerzo con los demás. Veamos el número 2. Antes solía comer en la cafetería. Antes solía comer en la cafetería. Perfecto. El número 3. El año pasado. El año pasado eh, dormías aún con tu hermano. Muy bien. El año pasado dormías aún con tu hermano. Número 4. Los actores. Los actores firmaban Firmaban. Muy bien. autógrafos después de cada función. Autógrafos. Autógrafos. Muy bien. Los actores firmaban autógrafos después de cada función. Número 5. A mi antiguo coche le. A mi antiguo coche le costaba arrancar. Mi antiguo coche le costaba arrancar. Vamos a ver ahora los verbos irregulares. Ejercicio número 1. Hace 2 años el transporte público. Era mucho más barato. Muy bien, era mucho más barato. Número 2. En verano. Y íbamos todas las tardes a la playa. Muy bien, en verano íbamos todas las tardes a la playa. Número 3. Nuria y Ramón. Eran los más jóvenes del grupo. Perfecto, eran los más jóvenes del grupo. Número 4. Al anochecer. Al anochecer, ibais a pasear. Y vais a pasear. Número 5. El jardín de Inés. Era el más florido del pueblo. Pablo. Bien, y veamos ahora estos ejercicios con verbos tanto regulares como irregulares. Número 1. Edgar Degas. Pintaba esencialmente bailarinas y carreras de caballos. Bien, Edgar Degas pintaba esencialmente bailarinas y carreras de caballos. Número 2. En aquella época no. No éramos conscientes de nuestro comportamiento. Muy bien, en aquella época no éramos conscientes de nuestro comportamiento. Número 3. El año pasado. Ibas a clase de alemán. Muy bien, el año pasado ibas a clase de alemán. Número 4. En mi instituto. No habéis, había Habían en plural. ordenadores. Bien, en mi instituto no habían ordenadores. Y número 5. Los automóviles no. Los automóviles no existían en el siglo 17. ¿qué? Los automóviles no existían en el siglo XVII. 17. Muy bien. Bien. Ahora podrías leer todas las oraciones, por favor. Siempre compartíamos nuestro almuerzo con los demás. Antes solía comer en la cafetería. El año pasado dormías aún con tu hermano. Los actores
firmaban autógrafos después de cada función. A mi antiguo coche le costaba arrancar. Bien. Hace 2 años el transporte público era mucho más barato. En verano íbamos todas las tardes a la playa. Nuria y Ramón eran los más jóvenes del grupo. Al anochecer ibais a pasear. El jardín de Inés era el más florido del pueblo. Edgar Degas pintaba esencialmente bailarinas y carreras de caballos. En aquella época no éramos conscientes de nuestro comportamiento. En el año pasado ibas a clase de alemán. En mi instituto no habían ordenadores. Los automóviles no existen en el siglo XVII. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta sobre este tiempo verbal? No, es bien, gracias. Bien, entonces continuemos. Ahora vamos a estudiar el pretérito perfecto de indicativo. Veamos entonces. El pretérito perfecto, el pretérito indefinido o el pretérito perfecto simple es utilizado en español para expresar acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado, ¿sí? Esta diferencia del anterior se marca el fin de la acción y que tuvieron lugar de manera puntual o en un espacio temporal limitado o que interrumpieron otro curso de la acción en pasado, el cual debe expresarse en pretérito perfecto. En el ejemplo anterior veíamos una explicación justo de esto. Por ejemplo, mientras entrenaba con su equipo, hasta que va en pretérito perfecto, se lesionó el tobillo. Pretérito indefinido. Bien. Volvamos entonces. Vamos a ver un ejemplo del pretérito indefinido. El año pasado llegó una chica nueva a clase. Era china, de Pekín. Con un mapa nos explicó todo sobre su país y su ciudad. Me encantó conocerla, pero justo cuando empezábamos a ser amigos de verdad, tuvo que marcharse. Fue una verdadera lástima. Me quedé muy triste. Veamos entonces ahora el uso del pretérito indefinido en el modo indicativo. Recordemos que el pretérito indefinido se emplea en español para expresar acciones que tienen lugar en un momento determinado del pasado de manera puntual. Veamos los ejemplos. El año pasado llegó una chica nueva a clase. Con un mapa nos explicó todo sobre su país y su ciudad. Me encantó conocerla. Fue una verdadera lástima. Me quedé muy triste. Y también utilizamos el pretérito indefinido para referirnos a una acción nueva que ocurrió en el pasado y que interrumpe el curso de una acción que ya estaba en progreso, la cual debemos expresarla en pretérito perfecto. Acabamos de ver un ejemplo sobre esto, veamos otro. Justo cuando empezábamos a ser amigos de verdad, tuvo que marcharse. Entonces, repasemos. Utilizamos el pretérito perfecto en dos situaciones, o hay dos tipos de uso en los que usamos el pretérito indefinido, del modo indicativo. Utilizamos el pretérito indefinido primero
Cuando nos referimos o cuando expresamos una acción que tiene lugar en un determinado momento del pasado de manera puntual, como me encantó conocerla, me quedé muy triste, o el año pasado llegó una chica nueva a clase. Y usamos el pretérito indefinido cuando expresamos una nueva acción que ocurre en el pasado y que interrumpe un curso de acción que ya estaba en progreso y que debemos expresar en pretérito imperfecto. Por ejemplo, justo cuando empezábamos a ser amigos de verdad, tuvo que marcharse. Veamos ahora la conjugación en pretérito indefinido de indicativo. Entonces, para conjugar un verbo en pretérito indefinido, lo que hacemos es eliminar las terminaciones ar, er, ir de los verbos en infinitivo, que ya conocemos muy bien, y añadimos las correspondientes a cada persona, como veremos en este ejemplo. Veamos entonces la conjugación del verbo hablar. Yo hablé, tú hablaste, él, ella, usted habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos, ustedes, hablar. El verbo aprender. Yo aprendí, tú aprendiste, usted aprendió, nosotros aprendimos, vosotros aprendisteis, ustedes aprendieron. Y por último, veamos la conjugación del verbo vivir. Yo viví, tú viviste, ella vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ustedes vivieron. Ahora veamos algunos ejemplos de la conjugación irregular. Para el tiempo indefinido, algunos verbos deben conjugarse de esta manera. Por ejemplo, el verbo en infinitivo andar, la conjugación sería anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis o anduvieron. El verbo caber en pretérito indefinido queda de la siguiente forma. Cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis o cupieron. El verbo dar, la conjugación en pretérito indefinido es di, diste, dio, dimos, disteis o dieron. El verbo estar, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Y el verbo haber, hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron. El verbo hacer, hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. El verbo ir, el verbo ir, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. El verbo ir, oí, oíste, oyó, oímos, oísteis, oyeron. El verbo poder, pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. El verbo poner, puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. Veamos el verbo querer. Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. El verbo saber. Supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron. El verbo ser. Fui,
fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Veamos el verbo tener, tuve, tuviste, tuvimos, tuvo, tuvisteis, tuvieron. El verbo traer, traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron. El verbo venir, vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. Y por último el verbo ver, vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron. Bien, veamos ahora en esta anotación, es importante que tengamos en mente que en algunos casos es necesario cambiar la consonante final de la raíz en la primera persona del singular en algunos verbos terminados en A. Así mantenemos la pronunciación de la raíz que ofrece el infinitivo. Veamos. Cambiamos de C a Q, por ejemplo, en verbos como atracar, que para la primera persona sería atraqué. En verbos como colgar, cambiamos la G por Q, por GU, colgué, colgué en indefinido, averiguar, averigüé, averigüé, en este caso cambiamos la GU por la GU con los dos puntitos arriba. Recordemos que esto lo vimos en clases anteriores, que cuando las vocales llevan este signo, la vocal U, cuando lleva este signo, no se puede pronunciar averigué, sino averigüé. Y con los verbos empezar, con el verbo empezar, la forma correcta en indefinido sería empecé. Yo empecé. Bien. Ahora, respecto a los verbos que tienen una vocal al final de la raíz, en estos casos no añadimos una I, sino una Y en la tercera persona, ya sea de la forma singular o de la forma plural. Por ejemplo, el verbo leer, la conjugación es leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, leyeron. Distribuir, distribuí, distribuiste, distribuyó, distribuimos, distribuisteis, distribuyeron. Bien. En cuanto a los verbos terminados en er o en ir, cuando la raíz termina en eye o en ñ, en esos casos no añadimos una i en la tercera persona del singular o del plural. Por ejemplo, tañer, tañó, tañeron, bullir, bulló, buller. En cuanto a los verbos que terminan en ir, exigen modificar la raíz, la vocal de la raíz la modificamos por i, o modificamos la O por la letra U en la tercera persona en la forma singular o plural. Veamos. Con el verbo pedir, este lo veíamos antes. Pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. ¿Sí? Fijémonos que en los casos de la tercera persona de la forma singular y plural, lo que hacemos es que reemplazamos la letra E por la letra I. Pidió, pidieron. Y veamos el verbo dormir. Dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron. Fijémonos que una vez más, en la tercera persona de la forma singular o plural, cambiamos la letra O por la U. Así que el verbo dormir queda durmió, durmieron.
Bien. Ahora, respecto a los verbos como los verbos que terminan en docir, como traducir o conducir, estos adoptan la terminación irregular UG en la primera persona del singular y sustituyen la C por una J en el resto. Veamos. Traducir, traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis o traduje. Bien, ahora vamos a ver un pequeño video en el que vamos a reforzar el pretérito indefinido. Bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo visité a algunos amigos? Para hablar de algo que hice ayer, que utilizo el pretérito indefinido o el imperfecto. ¿Cuántos irregulares hay en pretérito indefinido? Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre... Hoy vamos a hablar sobre el pretérito indefinido. Exactamente, amigos. Como habéis visto en la introducción, hoy vamos a hablar sobre el pretérito indefinido. Y voy a intentar hacerlo un poco ameno. Voy a intentar que sea bastante divertido, aunque os tengo que explicar un poco la gramática para empezar. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, quiero recordaros algo muy importante, y es que aparte de los vídeos de YouTube, estoy empezando un blog en mi página web. Aparte de dar clases online, también podréis visitar mi página web, donde podéis encontrar un blog para aprender español. De momento, solo hay una publicación, pero voy a subir muchísimas más. Bueno, también quiero recordaros que la semana pasada hice un vídeo con las diferencias entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Justo por aquí os dejo el enlace para que podáis ver el vídeo. Pues bueno, vamos a empezar con el vídeo de hoy, y para empezar os quiero enseñar un poco las terminaciones, el cómo se conjuga este tiempo verbal. Vale, voy a empezar con los regulares. ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo! ¡Qué bien! Vale, hasta ahí sí. ¡Qué fácil, qué sencillo y qué bien! Pero esperad a los irregulares, que no será tan fácil. Bueno amigos, como podéis ver en esta tabla, os voy a mostrar tres verbos: hablar, aprender y vivir, ¿vale? Los tres verbos son completamente regulares, y en la tabla lo podéis ver, y también podéis ver las terminaciones. Para los verbos como hablar, por ejemplo, que terminan en la primera conjugación, ar, tenemos yo hablé, tú hablaste, él, ella, usted habló, nosotros hablamos, vosotros, vosotras hablasteis, y ellos, ellas o ustedes hablaron. Perfecto. Y ahora, con el verbo aprender y vivir, lo vamos a hacer juntos. ¿Por qué? Porque es la misma terminación para la segunda y para la tercera conjugación. Por ejemplo, tenemos yo aprendí, yo viví. Tú aprendiste, tú viviste. Él, ella, usted aprendió, vivió. Aprendimos, vivimos, aprendisteis, vivisteis, aprendieron, vivieron, etcétera, etcétera. ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo! No. Esperad, porque ahora vienen los irregulares. Y los verbos irregulares son bastante difíciles. ¿Por qué? Pues porque hay muchos, ¿vale? Yo os voy a nombrar unos cuantos, y en la descripción os voy a dejar una lista con unos 20 más o menos, creo, de verbos irregulares. Ok, hay muchos verbos irregulares, pero hay un pequeño truco que podéis utilizar para recordar estos verbos. Y es que cada verbo irregular que os voy a enseñar ahora tiene su propia raíz. Como por ejemplo, el verbo querer tiene la raíz quis. Y después añadimos la conjugación yo quise, tú quisiste, él o ella usted quiso, nosotros quisimos, quisisteis, quisieron. Igual con el verbo saber, tiene su raíz sup. Yo supe, supiste,
Leía usted supo, supimos, supiste y supieron. Tener, tuve, tuviste, tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo bueno de estos verbos, que tienen una pequeña raíz que después pues simplemente cambiamos la conjugación. Pero claro, lo difícil es recordar esa raíz. Porque, por ejemplo, del verbo venir, bueno, venir es fácil, vine, viniste, vine, viniste, vino, vinimos, vale, ese es fácil. Pero otro, por ejemplo, el verbo poder, pude, pudiste, bueno, puedo entender que sea un poco complicado. Bueno, y vamos a empezar con lo importante. ¿Cuándo utilizamos el pretérito indefinido? Muy fácil, cuando tenemos acciones en el pasado, acciones pasadas, que no tienen una relación con el presente, o que estas acciones han acabado ya. Por ejemplo, el año pasado pasé el verano en Benidorm. Mentira, el verano pasado pasé el verano en Manchester, casi. Bueno, da igual. El verano pasado pasé el verano. Indefinido. ¿Por qué? Porque es una acción que ha acabado, que está en el pasado, y que no tiene relación con el presente. Hace 10 años me compré una moto. Bueno, con acciones pasadas. Por ejemplo, la semana pasada no madrugué ni un solo día. Fui al gimnasio 2 días. La verdad que la semana pasada hice un poco el vago, la verdad. También la semana pasada fui a Benalmádena, a una tienda, para comprar una cosa, y después alquilé un coche para dar una vuelta. Entonces yo pues di una vuelta por Benalmádena, y también fui a la playa, porque la verdad es que el sábado pasado hizo un día estupendo. No trabajé mucho la semana pasada, la semana pasada, como os he dicho, hice un poco el vago. Y en general la semana pasada estuvo bastante bien. Creo que fue una semana muy buena. Os estoy contando de acciones que han pasado, que han terminado, que ya han acabado. Y muchas veces utilizamos unos marcadores temporales, como los que os voy a dejar por aquí: ayer, anoche, el otro día, la semana pasada, el mes pasado, en 2010... el 10 de enero de 2016, etcétera, etcétera. Y estos marcadores temporales nos van a ayudar a identificar si utilizamos el pretérito indefinido o no. Por ejemplo, imaginad que tenemos una frase: visité a mis padres. Si tenemos esta frase así, visité a mis padres, yo puedo pensar, ¿cuándo visité a mis padres? Para eso tenemos los marcadores temporales. Ayer visité a mis padres. Estupendo. El mes pasado visité a mis padres. Estupendo. Etcétera, etcétera. Estos marcadores temporales nos ayudan a identificar cuándo en el pasado. Cuándo en el pasado ocurrió esa acción. También utilizamos el pretérito indefinido, y atención, porque os podéis confundir con el imperfecto, ¿vale? También utilizamos el pretérito indefinido para hablar de acciones en el pasado que se han repetido. Ya, pero Vicente, el pretérito imperfecto es para hablar de hábitos en el pasado. Sí, de hábitos, no de acciones que se han repetido puntualmente. Por ejemplo, mi amigo Iván estrelló su coche 2 veces. Significa que tuvo un accidente con el coche 2 veces. No utilizamos el imperfecto, nos mantenemos con el indefinido. ¿Por qué? Porque son acciones que se han repetido en el pasado. Y también utilizamos el indefinido, aquí es muy fácil diferenciarlo con el imperfecto, cuando una acción interrumpe a otra que está en proceso. Por ejemplo, estábamos en el parque y comenzó, indefinido, a llover. O estaba en la ducha y alguien llamó. Bueno, en general, el indefinido es algo bastante más complicado, bastante más largo. Espero que con este vídeo os haya quedado un poco más claro. Bueno, os voy a contar una pequeña historia de mi vida para practicar este indefinido, ¿vale? Cuando tenía 24 años, fui de viaje a Letonia. Bueno, fui de viaje no. Obtuve una beca Erasmus y me fui a vivir a Letonia. Me fui a vivir allí, y la verdad es que viví en Letonia desde el 2013 al 2014. Ese año fue maravilloso, fue un año muy bueno. Viajé mucho, conocí a mucha gente, hice muchos amigos, estudié mucho, porque también la verdad es que estudié mucho, aprendí un nuevo idioma, y visité muchos países. La verdad es que en esos 9 meses que estuve viviendo en Letonia, cambié mucho. Cambié mucho porque ese año, 2013-2014, tuve la suerte de conocer a personas que me hicieron ver las cosas un poco diferentes a como yo pensaba que las cosas eran. Entonces,
Estas personas me ayudaron mucho. Y bueno, después de ese año en el Erasmus, pues tuve que volver a mi ciudad, y cuando volví a mi ciudad, me di cuenta de que esa experiencia pues cambió un poco mi forma de pensar. Y bueno, esa es la historia un poco. ¿Veis cómo he utilizado el pretérito indefinido en muchos casos? Por ejemplo, para continuar la historia, viajé, visité muchos lugares, conocí, etcétera, etcétera. Estoy adelantando la historia con el pretérito indefinido. También, como estoy hablando del 2013, ese año visité, conocí a mucha gente. Estoy utilizando el pretérito indefinido. Bueno, hispanófilos e hispanófilas, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Sé que ha sido más breve de lo normal, ¿ok? Pero voy a intentar tener preparado el post para el pretérito indefinido en mi blog lo antes posible, para que podáis ayudaros un poco a entender mejor el pretérito indefinido. Y bueno, si tenéis cualquier otra sugerencia, no dudéis en dejar un mensaje, ¿vale? Y espero que hayáis aprendido mucho con este vídeo. Y si es así, dad un me gusta súper grande, y no olvidéis suscribiros al canal, que está justo por aquí abajo el botón. Y eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Bien, vamos a continuar entonces. Y vamos a resolver esta primera parte de los ejercicios. Veamos entonces con los verbos regulares. Ayer Marta y Luis Marta y Luis perdieron el autobús. Número 2, hace 5 años. Gané una concepción de gimnasia. Una competición. Competición. Muy bien. Veamos ahora. El número 3, hace 5. Perdón, vosotros no. Vosotros no asististeis a la ceremonia. La ceremonia, muy bien. Número 4, Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta dedicó su vida a los más necesitados. Muy bien. Y Rafael Azcona. Vivió del año 1926 a 2008. Muy bien. Ahora veamos los verbos irregulares. Mis padres tuvieron que abandonar sus estudios. Muy bien. Número 2. Anduve 2 kilómetros para encontrar una fuente. Creo que... Anduvo. Anduve. Muy bien. Anduve 2 kilómetros para encontrar mi fuente. Muy bien. Número 3. Lo que a ver, te ayudo. Lo que hicisteis hicisteis es imperdonable. Número 4. Tú no trajiste Muy bien. nada a la fiesta. Nada a la fiesta. Y la número 5. Nunca
supimos la verdad. Muy bien, nunca supimos la verdad. ¿Podrías leer entonces todas las oraciones, por favor? Perdón. Aya, Marta y Luis perdieron el autobús. Hace 5 años gané una competición de gimnasia. Vosotros no asistáis a la ceremonia. Teresa de Calcuta dedicó su vida a los más necesitados. Rafael Azcona vivió del año 1926 al 2008. Mis padres tuvieron que abandonar sus estudios. Anduve 2 kilómetros para encontrar una fuente. Lo que hicisteis el imperdonable. Tú no trajiste nada a la fiesta. Nunca supimos la verdad. Muy bien. Mañana continuaremos entonces con algunos ejercicios sobre pretérito indefinido. ¿Tienes alguna pregunta? No, hasta mañana. Bien, entonces gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Que tengas un buen día. Y tú.